Bien, bueno, la sesión anterior, resumiendo rápidamente, platicamos sobre las topologías, veíamos la cuestión de cómo se integraron cada uno de los elementos, la forma como se utilizaban las articulaciones y hacíamos énfasis en que las articulaciones que principalmente se utilizan para estas topologías, pues son las articulaciones prismáticas y las de revolución, ¿no? Y también comentábamos que dependiendo de la forma como estuvieran vinculadas cada uno de ellos con los eslabones, pues iba a ser el espacio o el volumen de trabajo que desarrolla cada una de las configuraciones. Obvio, cada una de ellas pues va a presentar ciertas ventajas y desventajas con respecto a los demás, por lo que pues se tiene que hacer un análisis de movimiento, de comportamiento, para poder determinar cuál será alguna de las configuraciones o la configuración que más se adecue a las necesidades en cuanto a nuestra automatización, en cuanto a la parte de implementar un robot dentro de la industria, ¿no? Esos movimientos pues van a comprender la posición o el posicionamiento de un objeto en el espacio, pero además también la orientación, ¿no? Comentábamos que los primeros 3 grados de libertad nos sirven para posicionar ese objeto en el espacio y es por ello que las topologías se basaban principalmente en estos 3 grados de libertad. Podríamos agregar más grados de libertad y estos grados que se agregan, pues el objetivo es poder manipular el objeto en el espacio y orientarlo, ¿no? Ya que tenemos unas coordenadas en el espacio, poder cambiar su orientación, en el dado caso que fuese un objeto que tiene una forma específica o particular, pues esa orientación debe de también coincidir, digamos, si vamos a hacer una inserción de un objeto en una clavija, pues tendría que coincidir de forma correcta, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer una alineación de ese objeto en el espacio. Y para ello íbamos a ocupar más grados de libertad. Bueno, para hacer este análisis, este volumen, este espacio de trabajo, pues necesitamos hacer una inspección y poder determinar un modelo matemático. Este modelo, pues no es más que una serie de ecuaciones que van a representar ese comportamiento en el cual nosotros vamos a poder dar como entrada al sistema ciertas variables y de salida pues vamos a tener otro tipo de variable que va a representar en este caso la posición del objeto en estos primeros 3 grados de libertad. Esa posición y también la orientación, dependiendo de considerar los ángulos de Euler o ángulos finalmente que va a tener la herramienta, a la salida de este modelo, ¿no? Entonces, esa es la intención de poder y definir estas ecuaciones que nos especifiquen este comportamiento. A lo cual también nosotros podemos conocer como la cinemática de los manipuladores robóticos o cinemática de robots simplemente. Estos modelos nos van a permitir estudiar esos movimientos. Y recordemos que a diferencia de la dinámica, la cinemática únicamente va a estudiar estos movimientos, la posición, velocidad y aceleración de ese objeto en el espacio, sin considerar aún las causas que lo producen, las fuerzas, ¿no? No vamos a meternos todavía en temas de los torques, temas de las inercias, y del trabajo que se puede llegar a desarrollar para generar estos movimientos en el espacio. Únicamente vamos a ser puntual con un análisis casi estático o cuasi estático, estático, en el que se determinen esas posiciones, velocidades y aceleraciones y también nos permita estimar los torques de los manipuladores. Bueno, veremos ahorita algunos ejemplos sencillos como definición, la cuestión de esta cinemática, de este modelado que vamos a emplear, para lo que vamos a requerir unas herramientas. Ahorita veremos por qué estas herramientas, por qué esa complejidad derivado de la forma de cómo se va a plantear el modelo, cómo se van a plantear las ecuaciones, pues nos vemos en la necesidad de implementar estas herramientas para facilitar su representación. Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis de las coordenadas homogéneas, ¿sí? También la cuestión de las matrices de rotación, en la cual vamos a representar sistemas, un sistema libre en el espacio de un objeto con respecto a un sistema de referencia o inercial, que por lo general responde a las coordenadas donde nosotros tenemos nuestra mesa de trabajo. A ese punto tenemos que referenciar los objetos en los cuales vamos a estar entrando en contacto con el manipulador con ellos, y por eso se necesita esas matrices para representar primero la rotación, también la posición en ese espacio
Y al conjugar ambas, pues vamos a identificar lo que se conoce como las matrices de transformación homogénea. Estas matrices nos van a permitir combinar ambos conceptos, tanto de posición como orientación, y aplicar algunas pues, definiciones, conceptos en cuanto a la forma de cómo se representa para un sistema o un eslabonamiento de cadena cinemática abierta. También se pudiera hacer para los de cerrada, sin embargo hay algunos cambios singulares que se pueden presentar, que se dan, pero ahorita en esta primera instancia haremos un análisis, un estudio de las cadenas cinemáticas abiertas y que corresponde a las topologías que acabamos de ver en la sesión anterior, ¿no? Como es el de revolución, el cilíndrico, el esférico polar, el prismático, la escara, etcétera. Y algunas otras combinaciones que puedan darse ahí híbridas, pero que básicamente caen en estas configuraciones. Bien, bueno, entonces, para comenzar a analizar lo de las matrices de rotación, pues primero tenemos que definir esta cuestión de lo de la cinemática, ¿no? Decíamos, la cinemática es el estudio del movimiento sin tomar en cuenta las fuerzas que lo producen, ya lo hemos mencionado, y simplemente vamos a estar identificando pues variables como la posición, velocidad y aceleración. Esta cinemática pues describe la relación entre el movimiento de las articulaciones y los eslabones. Principalmente es el objetivo que se persigue, poder tener esa relación mediante planteamientos matemáticos de cómo es que está ese movimiento, el movimiento específicamente, déjenme cambiar de color, el movimiento entre estas articulaciones. Y las articulaciones, pues recuerden que es la representación y la unión de estos elementos rígidos que tenemos para dar la forma a nuestra arquitectura, a nuestra topología del robot. Entonces, esta cinemática va a describir esos movimientos, ¿no? Cómo se van a estar desplazando entre ellos, ya sea un desplazamiento prismático o un desplazamiento de revolución. La cinemática va a perseguir ese objetivo. Y de ahí, de esta cinemática, se pueden desprender dos casos de estudio o dos posibilidades en cuanto a su análisis. La primera va a ser la cinemática directa y otra será la cinemática inversa. ¿Qué persigue la cinemática directa? Dice que de esta cinemática se deriva de un cambio de la configuración del sistema. Es decir, nuestro modelado, toda la cinemática es una serie de ecuaciones que nos representan el comportamiento de nuestro robot. Pero cuando nosotros estamos cambiando o variando esta configuración de ese robot, pues obtendremos a la salida pues una posición final diferente, ¿no? Voy a tratar de dibujar aquí abajo. Supongamos que es un eslabón de este tipo, de un robot de este tipo, dos eslabones. Tenemos aquí abajo pues su base. Y lo que podemos cambiar tal vez sea el giro en el giro en la primera articulación, aquí en movimientos de este tipo, ¿sí? O que pueda subir o bajar. Esos cambios dentro de la cinemática directa, lo que me van a tener como consecuencia, pues es que cambie el punto final o punto de referencia en el que yo voy a tener mi herramienta. Ahí está. Mi herramienta oh, qué caray. Voy a dibujar un poco más grande. Ahí está. La herramienta o las pinzas que estemos utilizando en el manipulador, ¿no? Entonces, supongamos que aquí ya tiene una pinza. Entonces, esto es que si nosotros en la cinemática directa cambiamos estos valores, vamos a tener como resultado, como consecuencia, que este punto va a cambiar, ¿no? Entonces, si lo dibujamos de la siguiente forma, yo podría considerar ese modelo matemático como una caja, una cajita en donde voy a tener una serie de ecuaciones que representan ese comportamiento y que requiere unos parámetros de entrada. Esos parámetros de entrada serán los valores articulares, así se les conoce, y que por el momento vamos a representar como Q, ya que Q puede ser un valor angular para articulación, encontrándose que la articulación sea de revolución, o puede ser un desplazamiento en el caso de que sea una articulación prismática y represente ese alargamiento, esa extensión de los elementos, ¿no? Hasta QN, vamos a poner así. Obviamente, donde N pues se representará el número de grados de libertad. Esto es lo que nosotros tendríamos que ingresar
a esto que se conocerá como la cinemática directa, ¿no? Cinemática directa son una serie de ecuaciones que yo voy a sustituir estos valores dentro de estas ecuaciones y como resultado yo voy a obtener los parámetros articulares X, Y, Z y en algunos casos también ángulos de orientación que son lo que representa la elevación, desviación y giro en cuanto al objeto, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que necesitamos ahorita analizar para la parte de la cinemática directa. Y también se presenta el otro caso que es la cinemática inversa. En como su nombre lo dice, pues la cinemática inversa estaríamos analizando el contrario de los datos que vamos a meter a este modelo. Es decir, yo voy a ingresar a la cinemática inversa, voy a poner aquí los valores de la articulación que yo deseo alcanzar, perdón, de las coordenadas rectangulares que yo deseo alcanzar, X, Y, Z. Y lo que tenemos que hacer con esta cinemática inversa es hacer el planteamiento de esas mismas ecuaciones para que obtengamos a la salida, pues, los valores articulares de ese manipulador. Es decir, si es de 5 grados de libertad, pues obviamente tendríamos que encontrar cada una de las Qs que, o de los valores articulares que representan el movimiento de ese manipulador, ¿no? Voy a ponerlo como de este lado para que se parezca, que se vea la simetría en ambos casos. Hasta Qn, donde n es el número de grados de libertad. Entonces, vemos aquí, esa es la intención de estos dos análisis, ¿no? Dice, el segundo problema consiste en definir los valores de las posiciones de las articulaciones, es decir, necesito encontrar cuánto vale cada uno de ellos para satisfacer este punto que yo deseo. Este tipo de cinemática, la cinemática inversa, se emplea más para la programación fuera de línea de robots, para cuando nosotros queremos parametrizar o modelar una trayectoria, y lo que se va dando como valores deseados, pues es esto, ¿no? Las posiciones en X, Y, Z, así como sus ángulos, y debo de resolver el modelo del robot para que encuentre yo cada valor de la articulación que cumple con estas necesidades. Dependiendo del tipo de robot, nos encontraremos con algunas situaciones como singularidades del sistema o como sobredeterminaciones, ¿no? Cuando un objeto o cuando un robot, en este caso, las articulaciones se tienen o se presentan en una posición con singularidad, quiere decir que una o más variables quedan sin efecto, ya que por más que nosotros podamos variar ese o cambiar ese valor en esa variable, el resultado final de cuentas será el mismo. Entonces ahí se dice que tenemos una singularidad o que probablemente no esté determinado porque no está dentro del espacio de trabajo. Ya platicaremos más adelante sobre esos asuntos, el volumen de trabajo de los robots, que nosotros querramos alcanzar un punto que esté fuera de su alcance y obviamente estos valores de las articulaciones caerán en singularidades, ¿no? Y la sobredeterminación, es decir, nosotros podemos posicionar con 3 grados de libertad un objeto y con 2 más podríamos orientarlo, ¿no? Sin embargo, hay algunos modelos, algunos robots que cuentan con 6, 8 grados, 10 grados de libertad y entre más grados de libertad tenga, pues representa más movimientos. Sin embargo, esos movimientos tal vez sean redundantes o sean innecesarios, pero pues por el mismo diseño del manipulador están contemplados. ¿Esto qué va a provocar? Que podamos tener múltiples soluciones a un mismo punto y eso va a hacer que las ecuaciones y su solución pues empiece a hacerse algo compleja, ¿no? También veremos entonces que para la cinemática inversa existirán muchos métodos, tanto geométricos como analíticos, incluso numéricos, para poder resolver este problema, ¿no? Y en el caso de la cinemática directa, pues tenemos dos formas de identificarlo, que es la parte analítica y la parte matricial. Y ahorita les explicaré por qué matricial. Bien. ¿Aquí algún comentario? Creo que no, profesor. No, No, profe, excelente. todo Bueno, bien. continuamos. No, profe. Si hay comentario, entonces no duden en abrir sus micrófonos y preguntar, ¿eh? Estamos atentos aquí. Ok, entonces vamos a suponer
que yo quisiera representar ese robot, ese modelo matemático, esta cinemática, es muy sencilla. Digo, en ciertos casos es muy sencilla la cinemática directa. Veamos, voy a poner aquí el eje X, el eje Y, y aquí voy a tener, bueno, lo voy a rotular, el eje X, el eje Y supongamos que estos elementos que yo voy a dibujar son eslabones de un manipulador. Entonces yo tendría un manipulador de 2 grados de libertad. Este manipulador, este eslabonamiento que está trabajando en un solo plano, que es el plano XY, yo puedo obtener su modelo que represente el comportamiento del mismo. ¿Para qué? Para que de tal forma, como lo decía la cinemática directa, aquí, en este caso, en este sistema, esta cinemática directa, este manipulador, a la entrada, tendríamos dos valores articulares definidos por Q1 y Q2, ¿sí? Porque es de 2 grados de libertad, o dos movimientos. Y a la salida tendríamos dos valores de coordenadas cartesianas, que sería X y Y, ya que vamos a trabajar en un solo plano, ¿no? Esto sería mi cinemática directa de ese manipulador de 2 grados de libertad. Lo voy a poner aquí, cinemática directa, 2GDL, 2 grados de libertad. Así, vamos a representarlo así. Aquí. Bueno, quedó ya ahí encima. Ok, entonces, quiere decir que a la entrada de estas ecuaciones que yo debo de encontrar, debo de contemplar dos valores articulares, que son en este caso, este eslabonamiento podríamos considerar, recuerden la parte de la representación de la topología, en algunos casos, si yo tuviese que estuviera, ay, no lo puedo poner rectangular, digo, rotarlo, voy a hacerlo con la alzada. Ok, supongamos que tuviéramos esto así. Recuerden que esta representación nos iba a indicar que podría ser un desplazamiento lineal, o cuando lo estábamos considerando como un círculo aquí y una flecha, esto nos indicaba que era de rotación. Entonces, ahorita simplemente lo voy a representar con puntitos indicando esta unión para que tengamos presente que es de revolución, no es prismático, es decir, no va a haber desplazamientos, ¿va? Entonces le voy a poner nada más los puntos para indicar eso, chiquitos, ahí está. Entonces son de revolución. Y por lo tanto, al ser de revolución, vamos a tener unos valores articulares que estarán representados por un ángulo. Este ángulo que sería Q1, y aquí voy a poner la representación del otro ángulo que sería, va en sentido negativo, Q2. Voy a rotular de una vez aquí. 1, 1 y de este lado tendré Q2. ¿Sale? Otro de los valores o de los parámetros en cuanto al diseño de los manipuladores, pues está en la distancia de los eslabones. En este caso lo voy a mencionar como L1, longitud 1, longitud 2. Ustedes pueden nombrarlo como ustedes gusten, pero siempre tengan consciente que va a ser la longitud del eslabón, ¿no? Estas longitudes, por lo general, pues no van a variar a menos que fuese una articulación prismática. Y también, aunque fuese una articulación, recuerden, una articulación es la unión de dos eslabones o dos elementos rígidos. Por lo tanto, el eslabón no tiene modificación, aunque se tratase de una articulación prismática. En lo que está cambiando es la posición o el punto de unión, más no la longitud del eslabón. Entonces, estos serán constantes, ¿no? Las longitudes L1, L2. Y lo que va a poder cambiar en este caso, pues va a ser el Q1 y Q2, que representan los ángulos de estas eslabones, ¿vale? Ok. ¿De qué forma podríamos nosotros establecer una ecuación que represente estas proyecciones que tenemos aquí? No quiero darle el nombre como es para que lo vayan identificando. Y que yo necesite encontrar en este caso, por ejemplo, la posición en el espacio de ese objeto. Imagínense que esto, pues es la pinza del manipulador y vamos a tener ahí, en este caso, el punto P con las componentes X y Y. Entonces, para poderlo encontrar, ¿cómo podría plantear yo esas ecuaciones? ¿Alguna idea? Profesor, están en dos dimensiones,
¿verdad? Sí, solo estamos Estamos- trabajando en el plano XY ahorita. Pues teóricamente es un conjunto de puras rectas, ¿no? Podría ser con su Sí, pendiente de cada una de las rectas. claro. Podríamos considerarlo como pendientes. Son estos eslabones, los estamos representando con estas líneas que tienen otro nombre. Ajá. Y ¿cómo obtenemos entonces esa relación? Queremos Podríamos encontrar X y tomarlos Y. en cuenta como vectores. Exacto. Se pueden considerar Sí, como sí. vectores. Muy bien. Entonces, ¿a qué sería igual X, por ejemplo? Es decir, en ese punto, la componente en X, ¿a qué sería igual? En el punto P. ¿No? Andrea, ¿no? Sería coseno de uno de los ángulos, ¿no? Coseno de alguno de los ángulos. ¿Por Todavía no qué se me ocurre, coseno? pero... es que recuerdo que con ese sacabas X. No me acuerdo por qué, pero Ah, ok. recuerdo que con coseno Bueno, pasabas X. sí, sí, efectivamente, con el coseno estamos relacionando la cuestión de la componente en X. Recordarán los vectores. A ver, recuérdenme las propiedades de los vectores. ¿Alguien las tiene presentes? ¿Cuáles son las propiedades de los vectores? Las características. ¿Cuáles son sus propiedades? Un vector posee que Sentido y dirección. ¿cómo? Sentido, Sentido, sí, claro. El otro, dirección. 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 Muy bien, dirección. ¿Y qué más? También puede ser una magnitud, ¿no? Ajá, magnitud. Magnitud. Son Magnitud. tres. Un vector tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud en este caso de este vector la estamos representando por la longitud del eslabón. Esto entonces la magnitud sería L1. La dirección, ¿quién nos la está dando? El ángulo. El ángulo nos va a dar una dirección de este vector, hacia dónde se está dirigiendo, en qué cuadrante va a caer. El ángulo es el que va a determinar esa dirección. ¿Y el sentido? Es la flecha, ¿no? En este caso la flecha yo la puse saliendo del origen, pero la podríamos haber tenido entrando al origen o cruzando este plano hacia el otro extremo. Excelente. Ese es dentro de las propiedades. Bien. Con esas propiedades pues vamos a tomarlo, a tratarlo como lo es el análisis vectorial. Entonces necesitamos encontrar esa posición en el espacio del punto P en X y Y. ¿Cómo lo descomponíamos de acuerdo a los vectores? ¿Lo recuerdan? Sí, algo que comentó su compañero, sí, efectivamente, una de las partes es X que corresponde al coseno. Supongamos que tomamos este primer vector. Recuerden que la idea, bueno, yo así lo vi, ¿no? Me lo Sería LI coseno de Q1. Sí, claro, es como si estuviéramos aquí observando de este lado, si fuéramos observador, nosotros veríamos solo una parte, una sombra en esta sección, y sería la parte o la componente en X de este vector. Si nos cambiamos de sentido, pues estamos de este lado viendo, y veríamos la proyección o simplemente el complemento en este otro que es hacia Y. Recordando eso, entonces decíamos que X, ¿a qué va a ser igual? Sería L1 coseno de Q1. L1 por coseno de Q1. Muy bien, ¿sí? Le puse LI, perdón, es L1. ¿Sí? L1 por coseno de Q1. Y con eso tenemos esta proyección, ¿no? Este pedacito. Pero todavía no llego a este punto, ¿verdad? Que me falta. Tenemos el primer eslabón, el L1. Más el seno de. Más L2 seno de Q2. Más L2 seno de Q2. ¿Están de acuerdo que sea el seno? Vamos a analizar Q2. ¿Q2 en dónde está representado? De acuerdo a lo que yo marqué aquí.
Es este ángulo que existe entre este eje y este otro, ¿vale? Por lo tanto, si los extiendo, la parte del seno de ese ángulo sería esta parte. Así. Recuerden que este es el ángulo y recuerden que este es el seno y este es el coseno. Cateto opuesto es el seno, cateto adyacente es el coseno. Sin embargo, este no proyecta tal cual aquí. ¿Cuál sería el que proyecte esta parte acá? Si esta parte es la que me falta, yo puedo dibujar de aquí hacia acá, ¿no? Tendría que ser este ángulo. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. ¿Y se acuerdan de las propiedades de los ángulos dentro de los triángulos? ¿Cómo son los ángulos alternos internos o alternos externos? Aquí podría decir que son iguales estos. Pues sí, ¿no? Se podría decir que son iguales en ambos lados. Casi, pero no. ¿Por qué? Porque este tiene una dirección, vean, este tiene una prolongación. El ángulo donde estoy midiendo este es con respecto a este. Para que fueran iguales, esta flecha tenía que haber estado hacia acá abajo. Que fuera paralela a esta. Entonces ahí sí son alternos internos iguales, pero no lo es. Por lo tanto, quiere decir que el ángulo que estoy considerando no es exactamente Q2. Y les voy a decir por qué. Este ángulo que se menciona aquí, Q2, se toma con relación a este vector, que si se dan cuenta, es una prolongación de la dirección del primer vector o de L1. ¿Por qué se hace esto? Porque es más fácil en la parte de la implementación medir el ángulo que existe entre este elemento y este con dispositivos que se pueden montar directamente sobre el eje, a que yo mida el ángulo que existe entre este eslabón y la horizontal de trabajo, que sería esta. Entonces aquí sí yo podría tener un ángulo que es más fácil de identificar, que es este, ¿verdad? Y ahí sí ya podría yo descomponer y decir, bueno, mi componente en Y es esta parte y mi componente en X es esta otra. Entonces este ángulo sé que el X vuelve a ser el coseno, que es cateto opuesto, y mientras que Y es el seno. Pero no lo tenemos referenciado con respecto a esta horizontal. Entonces, ¿cuál sería el resultado de este ángulo? ¿O cómo llego a este valor? A ver si lo recuerdan. ¿Cuál sería el ángulo resultante si primero subo esto y luego regreso esto? ¿A qué es igual? ¿No? Vamos, piénsele un poquitín. Y después de esto ya veremos lo complejo. Esto es lo más sencillo. Bueno, supongamos que fuera Q2 nada más, pero sería el seno, como lo que acabamos de analizar ahorita. No, sería el coseno. Tiene que ser el coseno, sí, porque también vamos a proyectar sobre este eje. Y bueno, en este caso, voy a volver a transcribir la ecuación. Decíamos entonces que X va a ser igual a L1, hasta ahí vamos bien, coseno de Q1 más L2 por el coseno, pero en este caso tendría que ser de Q1 más Q2.
Y ese sí me da el valor de resultado porque estoy considerando tanto este ángulo como este. Aquí hay la diferencia que tal vez el ángulo que estoy metiendo en Q2 es negativo porque va en sentido horario. Pero si yo pudiera representar otra posición que fuese tal vez así, pues aquí sí podemos entender o podemos ver esta cuestión que les menciono, ¿no? De la suma de los ángulos. Tengo el eje X, el eje y aquí es igual este ángulo como resultado. Si sé que lo voy a considerar como en por ejemplo, si me dan este ángulo que es Q1 y me dan este ángulo Q2, este ángulo que hay aquí a lo mejor son 60 grados, pero si aquí hay 10 grados, ¿cuál sería la resultante de este ángulo con respecto a esta? No sé si se alcanza a apreciar. Lo voy a trasladar esta para acá. O sea, el resultado del ángulo que hay de aquí con respecto a la horizontal es igual a este ángulo que está aquí, más cuál, más este otro que está acá. ¿Sí se alcanza a apreciar? Sí, Es por eso que se considera la suma de los ángulos, aunque en este caso este ángulo ya no fue positivo, sino fue negativo. Quiere decir que si yo me subí 60 grados y me estoy regresando 40, lo más seguro es que quede en 20. Obviamente yo creo que regresó más, porque si te das cuenta, si nos damos cuenta, si lo trasladamos hasta el origen, nos quedaría como por aquí así, siendo paralelo, ¿no? Ahí con cuestiones de geometría. Y este ángulo es negativo, me imagino unos 10, entonces a lo mejor tenemos 60 y este ángulo fue 70, por lo tanto me queda negativo, menos 10. Es un suponer, nada más por la cuestión de los dibujos, pero para considerar eso, por eso se pone aquí la suma de los ángulos y poder determinar al final de cuentas si fue en sentido horario o en antihorario. En antihorario son positivos y en horario son negativos. Bueno, también dependiendo desde qué punto del sistema de coordenadas lo estemos observando, si es de la parte delantera o de la parte trasera. Ahorita platicamos de eso para los sentidos. Pero bueno, entonces en forma general podemos ya entonces determinar que la parte de X corresponde a esta proyección que tenemos aquí, que es esta primera, que era L1 coseno de Q1. Vemos que este es el seno, el coseno es este. Por lo tanto, en esta primera ecuación lo que encontramos fue este pedazo. Y después dice, le vamos a sumar lo mismo que tenemos a L2, pero multiplicado por el coseno de la suma de ángulos, que es este que tenemos aquí, menos este. Teníamos un ángulo negativo, pero al final de cuentas el ángulo que se forma es este, ya a la hora de sumarlos. Y aquí podemos volver a ver que esto va a ser el seno en Y. Lo voy a dibujar al revés. Esto sería el seno en Y. Y esto sería el coseno en X. Entonces, como lo que requiere es esta otra parte de X, sigue siendo el coseno, pero es ahora con respecto a L2 y además con la suma de los ángulos que estamos estableciendo aquí o planteando. Y ya con eso tendríamos la proyección del siguiente vector sobre el eje X, ¿no? Aquí estaría, caería por aquí. Entonces sumaríamos este pedazo más este pedazo y nos da aquí esta coordenada X. ¿Qué pasa para Y? ¿Y a qué será igual? Sería L o S y 1 por seno de Q1 L, más L1, L1 por seno de Q1 claro, por el seno de Q1, correcto, más I2 más L2, ay, perdón, lo puse mayúscula, L2, por por, seno de... Permíteme un segundito. sí, ¿alguien más? ¿Por el seno de quién? Q1 menos Q2 De Q1 menos Q2, perfecto. Q1, podríamos dejarlo como menos Q2,
pero también lo puedo manejar como Q2, solo que a la hora de sustituir los valores, yo sé que Q2 es negativo y por lo tanto al sustituirlo pues más por menos se volverá menos, ¿no? Entonces, de forma generalizada se puede dejar como la suma de los ángulos, aunque sabemos que uno va en sentido contrario. Y de todas formas se cumple la ecuación. En este caso aquí tendríamos ya la cuestión de Y y de X. Así de sencillo, esto es la cinemática directa. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas ecuaciones van a representar el comportamiento de todos estos, de este eslabonamiento, ¿no? Voy a quitar aquí las proyecciones para que podamos ver un poquito mejor. Esta es una de las cosas que ocupamos. Y básicamente lo que tenemos es este manipulador, ¿no? Así, este eslabón con este ángulo. Al nosotros modificar este manipulador, es decir, hacerlo más grande el ángulo, vamos a poner que yo lo tenga por acá. Oh, supongamos, yo modifico el valor de Q1 y el de Q2, pues ya voy a voy a tener un nuevo punto, ¿no? Y eso es lo que persigue la cinemática, poder determinar esas ecuaciones que me representen el modelo en cualquier instante, cualquier posición, cualquier situación. Entonces, con estas ecuaciones, pues simplemente sustituyo el valor de Q1 y Q2, solo que ahora Q2, vean, está considerado positivo porque es con respecto a la perpendicular del primer eslabón. Ahora, si es positivo, más un ángulo positivo, pues me va a dar un ángulo mucho mayor, que como lo podemos ver, si lo traslado a este eje, deberá ser mayor a 90 grados, ¿no? Tal vez este sea 30, tal vez no, perdón, 60 y tal vez este también sea 60, igual y aquí tengo 120 grados, ¿no? Resultante, que ese es el ángulo que estamos presentando. Y fácilmente lo podemos identificar aquí, ¿no? Obviamente una vez que tenemos ese ángulo, pues ya puedo sacar las proyecciones. Vean, y esto lo representa bien, porque aunque fueran 120 grados de la resultante, en X va a ser la proyección del coseno, y en cuenta que esto es el ángulo, y el coseno sería la parte de abajo. Es esta, pero cae en la parte negativa, ¿ya vieron? O el seno para la cuestión de y esta no importa, seguimos en la parte positiva de Y, no hemos pasado a parte negativa. Todo esto lo contempla la ecuación y cumple el objetivo de describir el comportamiento de este manipulador con 2 grados de libertad, ¿no? Entonces, así de sencillo. De tal forma que yo ya podría darle valores a lo que va a ser L1. Por ejemplo, L1 que fuera igual a 15 unidades, centímetros, metros, lo que fuese, 15 unidades. Y L2 igual a 10, ¿no? Eso ya es por diseño del manipulador. Cuando lo tengamos nosotros trabajando, o si nosotros lo diseñamos, etcétera. Y ahora lo que tendríamos que ver es empezar a analizar en función de los valores que yo le dé a los ángulos. Por ejemplo, vamos a poner que en Q1 tengo 10 grados y que en Q2 vamos a ponerle que sean 35 grados. Entonces ya con estos valores se sustituyen en este modelo, en esta cinemática directa muy sencilla, y lo que voy a obtener, ¿qué va a ser? X y Y, es decir, la posición de ese objeto en el espacio. ¿A qué sería de acuerdo con estos valores así muy rápidos? A ver, hagamos un ensayo muy rápido, ¿no? ¿A qué sería igual X? Voy a poner acá abajito. X a qué sería igual. ¿No? ¿Nadie? ¿Los demás? Rubén. Espere, deje, meto la calculadora. Ah, está despertando la calculadora. Vamos, despiértenla.
El primero sería 21.60. 21.60. ¿Cómo, perdón? Y 21, de... Ajá, 21.60. 21.60 cerrado. Ok. Y ¿Alguien más del está de acuerdo en otro... ese? Sí. Ok. Entonces, en Y, ¿a qué sería igual? 21.60 con un ángulo de 10 y 35. Sí, creo que no hay tanto problema. De Y es 9.91. Sí, eso es correcto. Y no puede ser tan alta porque tenemos un ángulo muy bajito. ¿9 punto qué, perdón? 91. 9.91. Excelente. Esa es la intención. Bueno, voy a creer en ustedes, en su buena voluntad. Voy a tenerles mucha fe que están correctos los datos. Y esa es la posición que nos arrojaría este modelo sencillo. Entonces, si nosotros vamos a empezar a generar una tabla de ángulos, pues eso va a hacer que poco a poco pues se generen esos puntos en el espacio. Y cuando estamos hablando de reproducción de trayectorias, pues esos valores que estoy teniendo en X y Y como resultado de los ángulos que yo voy metiendo, pues me va a generar una trayectoria, ¿no? Puede ser una trayectoria curva, lineal, etcétera, que va a hacer que el robot se dirija a través de esto así, ¿no? Y obviamente pues requiere una serie de valores angulares de Q1 y Q2, una especie de tabla en donde yo voy a ir suministrando cada uno de ellos para cada punto. Eso es cinemática directa, ¿no? En la cinemática inversa. Si se dan cuenta, pues es sumamente sencillo, ¿no? Relativamente, entonces creo que ya estamos casi del otro lado. Pero, ¿qué pasaría si yo voy a cambiar color? Ahora este análisis lo hago en este punto, en un aspecto tridimensional. Voy a borrar el de acá al lado. Ahí, para que no nos confundamos. Voy a borrar la Y. Y bueno, este fue otra condición, otro punto. Y básicamente empezamos con este. Ok, entonces supongamos que tenemos este mismo, pero ahora vamos a hacer un análisis en el espacio. Ahora vamos a incluir una tercer componente de las coordenadas, va a ser Z. Y vamos a agregar también un tercer valor articular. En este caso, el valor articular que vamos a agregar va a ser un giro. Y ese giro va a ser sobre el eje Y. Es decir, voy a hacer que este manipulador gire sobre el punto, el pivote en el origen, sobre el eje Y, un ángulo negativo, por así decirlo, que va a estar representado acá, y que lo vamos a nombrar como Q3. Q3, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo estarían las ecuaciones ahora? Quedaría igual X, quedaría igual Y ahora ¿qué sería igual Z? Z que es igual. Voy a tratar de acomodarlas un poquito, subirla. ¿A qué sería igual Z? A ver, analícenlo. Ya sacamos las proyecciones en X, ya sacamos las proyecciones en Y, pero al meter este giro de este par de eslabones, de este aquí, voy a tratarlo de encerrar con otro color. Este va a ser el manipulador que... Ay, disculpen el pulso de maraquero. Oh, qué caray, ¿por qué no cambias de color? Este va a ser un eslabón y este va a ser otro. Y este va a girar aquí sobre esta base, ¿no? ¿Cómo va a ser las coordenadas de este punto? Que ahora ya no son P, X y Y, sino va a ser P, X, Y y Z. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a encontrar? P, Y, Z.
va a ser eso? ¿Serán igual? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el ángulo que está aquí en Q3 igual a 0, pues es equivalente como tener el manipulador exactamente en este plano que está entre X y que ya analizamos, ¿no? Como si estuviera en esta pared. Y ya lo analizamos. Ya vimos que X es en función al coseno L1, coseno Q1 más L2, coseno Q1 más Q2. Y también vimos que Y depende del igual de esos ángulos, coseno de Q1, coseno de Q2. Digo, el seno, ¿no? Entonces aquí ya lo tendremos. Pero ¿qué pasa en cuanto nosotros lo giramos? X se sigue manteniendo igual, es decir, esta ecuación la puede representar en ese momento independientemente del ángulo que gire. ¿Qué pasa con Y? También se mantiene igual independientemente del ángulo. ¿Otra vez cómo, perdón? Sí, si yo hago girar este eslabón, estos que están aquí, estos dos que están unidos, sobre este punto, sobre la base, y lo hago girar alrededor del eje Y, así, pues voy a tener este ángulo. La pregunta es, ya que giré ese robot, ya que giré, le agregué este tercer grado de libertad, ¿el valor en X y el valor en Y y el valor en Z será el mismo? Es decir, ¿lo puedo representar con las mismas ecuaciones? Porque vean, Sí, le- supongamos que vamos a hacer un giro. Voy a tratarlo de representar. Voy a borrar esta cosita del eslabón que me hace que nos está haciendo ruido. Y de aquí, sigamos considerándolo como vectores. Entonces, supongamos que vamos a hacer ese giro de este robot y este es el punto que teníamos ya encontrado. P igual a X, y Z en el caso que se considera también, pues sería 0, porque no tendríamos Z, estamos trabajando en el plano X. Pero en cuanto giro, ya Z adquiere un valor. El problema es cómo encontrar cuál es ese valor de Z. ¿Sí? Entonces, les decía, hacemos girar ese punto o ese eslabón con, bueno, estoy tratando de dibujar la trayectoria que seguiría si este brazo solo gira en la base, pues podríamos ver que generaría esto. Supongamos, entonces, si yo lo hago girar y llegó hasta este punto, pues geométricamente podría ver que tengo una proyección aquí. Por lo tanto, el punto quedaría en esta posición. Ya no fue sino fue acá. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Bueno, si hacemos el mismo análisis, digo, esto era más fácil con las escuadras, pero este eje, yo lo puedo sacar la proyección, si se dan cuenta, que sería que es paralelo. La cuestión de X, pues es esta parte que tengo aquí, y la de Z es esta parte que tengo acá. Mientras que la de Y es esta. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Sí. Entonces, ¿a qué sería igual X? ¿A qué sería igual Y? ¿Y a qué sería igual Z? A ver, los escucho. Los oigo. Están ahí. Ah. Sí, solo que estamos pensando. Ok. Híjole. Analícenlo, véanlo. Espero, trato de ser lo más gráfico. Voy a quitar estas cositas, que esto fue del movimiento anterior, de la trayectoria, para que no nos estorben. Revisa con algunas. Ahí está.
Entonces, este es el único punto, ¿no? Estaba en un plano, y si yo lo hago girar, pues prácticamente es como si tuviéramos este, que estaba así, con un lazo por aquí, así. Bueno, tal vez me quedó la altura un poquito chueca. Debe haber dado aquí. Y por ende, este debió haber dado a esa misma altura. Así. Ahí está. Cuestiones de paralelaje. Ahí está, mira. Aunque los eslabones, uno subió esa coordenada y luego regresó por el ángulo bajo, quedó en esta. Que lo puedo proyectar, que es este valor en X, y este ya lo obtuvimos. Perdón, en Y, que fue representado por esto. Y en el caso de X, pues fue la parte proporcional del coseno de aquí, coseno de acá, para encontrar el X. Pero en cuanto yo lo giro, este punto, este determinado ángulo, ¿qué le pasó? Este no va a cambiar, porque no he movido Q1 ni Q2. O sea, esta distancia total, pues sigue siendo la misma. Pero al haber un ángulo aquí, si antes estaba en este punto, si estábamos haciendo una proyección hacia abajo en este punto, aquí, a la hora de que yo giro, pues ya no va a quedar en el mismo punto. ¿Sí? Porque vamos a tener esto. Sería multiplicar todo por el coseno de Q3. Multiplicar todo por el coseno de Q3. Por ahí va. Ok. Por ejemplo, X la multiplico por coseno de Q3. ¿Y Y también? Bueno, vamos a poner aquí, agregar lo que dice su compañero. Todo esto por coseno de Q3. Excelente. Y acá abajo, igual. No sé, pregunto. Pero lo voy a poner y ahorita vemos si sí o no. ¿Y qué pasaría entonces con Z? ¿A qué sería igual? Tengo que encontrar el valor de Z. La proyección de Z. Entonces necesito encontrar este vector que está por aquí así, que de acuerdo con esta paralela, pues tendría que estar aquí así. Y si se dan cuenta es el valor de Z de este punto que giré. ¿Cómo obtengo esta proyección que es casi idéntica a esta, o más bien es la misma que esta? Si tengo un ángulo, ¿a qué será igual este? ¿Qué pasó? Si estaba sencilla la cinemática de 2 grados de libertad, una ecuación bien sencilla, ahora se nos está poniendo difícil. ¿No? Les voy a descargar más RAM de Google para ver si, para ver si carburan un poquito más. Eso estaría bien. Y no tienen pretexto de que son las 7 de la mañana porque ya son las 11. No van a decir que ya están agotados de tanta clase. Es la tercera. Ánimo, ánimo. Sí, su compañero tiene razón. Hay que multiplicarlo por un coseno de Q3. La pregunta es, ¿a todo lo multiplico por Q3? ¿Y por qué lo tendría que multiplicar por Q3? Es que es coseno para tenerlo en el movimiento de Z. Ok. Acuérdense que coseno, si es con respecto a Q3, acuérdate que este es el ángulo y el cateto adyacente es el seno y el cateto Sí, es opuesto cierto. es el coseno. Entonces,
sí está bien este coseno Q3, porque sí efectivamente estoy afectando el valor en X. ¿Qué pasa? Yo ya tengo Q1 y Q2 y me dio una posición. Si Q3 vale 0, ¿cuánto es el coseno de 0? 1. 1. Quiere decir que dentro de este sistema, de este eje, esto que ya analicé, la proyección es unitaria, no hay un escalado, no se reduce, no se aumenta, es 1. Por eso es que el coseno es 0, sí, considerando el ángulo 0. Pero en cuanto este ángulo empieza a crecer o se empieza a girar, lo que vamos a hacer es que la proyección es como si yo estuviera de este lado como observador, aquí, viendo y tratando de hacer una especie de paralelaje, pues obviamente primero vería el punto aquí y a la hora de girar, pues veo que este punto se está recorriendo, se está metiendo y esto es por la cuestión del ángulo que existe. Entonces, ya tengo esta distancia, ya tengo este vector que estaba aquí, pero al hacerlo girar, pues queda acá y si yo hago la proyección directamente sobre X va a ser menor. ¿De quién depende? Pues del coseno de ese ángulo. Ejemplo, si el coseno vale 45 grados, el valor del coseno de 45 es 0.7071. Quiere decir que lo que ya había yo determinado cuando el ángulo valía 0, que era, aquí hicimos el análisis, ¿era cuánto? 21.6, por ejemplo, que era lo que valía X. Al girarlo, pues obviamente este valor tendría que ser menor, porque solo va a representarse el 0.7071 de esto. Algo así como 2/3 partes, como 12, 13, por ahí así, del valor en X, pero que depende de esto. ¿Qué pasa si el ángulo va creciendo? ¿Qué pasa si van a 60, 70, llega a 90? ¿Cuánto es el coseno de 90? 0. 0. Quiere decir que no habría proyección de este sistema en el eje X. Y al decir que está a 90 grados todo este robot, es como si yo le hubiera dicho que quedó en este lado hasta acá. Voy a tratar de dibujar aquí, en este punto. Aquí ya tendría mi punto final de mi robot. Y si lo trato de dibujar con los eslaboncitos, pues sería como tener mi robot aquí así y luego bajar aquí así. Pero este que lo tenía acá, lo giré, solo es cuestión de perspectiva, ¿no? Y llegó. Pero ¿cómo sería la proyección entonces con respecto a X? Ya no hay proyección, ya se escondió. Ahora únicamente donde tengo proyección es en Z y en Y. Entonces es correcto ver que este X depende del ángulo que yo estoy haciendo. Muy bien. ¿Qué va a pasar con Y? Dependerá de ese ángulo. Es decir, veamos ahora. Esta altura que tengo aquí. Vamos a analizar solamente este, por ejemplo. Esta altura, si yo hago girar este vector sobre este eje Y con este ángulo, pues me va a quedar acá, ¿no? Así a lo mejor. Y todavía me va a faltar el otro punto para unirlo aquí. Pero la altura cambiará con ese Q. No, No cambia. Ven, aquí si lo trato de dibujar en esa rotación, obviamente va a ser una rotación más pequeña. Voy a moverlo. Ahora, dan de cuenta aquí, vean. Entonces, si yo lo pudiera proyectar, estaría, digamos, a la misma altura. Entonces, el eje Q3, perdón, la articulación Q3 no nos afecta al eje Y. Al eje Y nos afecta solamente Q1 y Q2. ¿Sí? Si yo extiendo completamente, si esto es 0, Q1 y completamente 0, Q2, quiere decir que son el vector unitario por la cuestión de coseno. Entonces tendríamos que sería L1 más L2, donde L1 vale 10, perdón, 15 y L2 vale 10. Tendríamos un 25, pero al hacerlo girar con respecto a X ya no quedamos el 25, sino queda el punto 70-75 o queda 0 porque cayó hasta completamente este eje. No sé si me estoy dando a expresar correctamente de esos valores. Ok, esto lo tenemos acá. De tal forma que entonces en Y no necesitamos esta parte. Esta parte queda fuera
porque no va a afectar el comportamiento. De hecho, se mantiene igual. Si yo muevo Q3, este valor de Y no cambia y sigue siendo dependiente única y exclusivamente de Q1 y de Q2. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con Z? ¿Z de quién depende? Obviamente va a depender del ángulo, porque entre más ángulo tenga, menos ángulo tenga, será la proyección que tengamos. Por ejemplo, si es menos ángulo, pues estaríamos por aquí, coincidiendo con este punto, pero al hacer la proyección de Z, pues ya es menor. Y la proyección en X fue mayor. ¿Ya vieron? Por lo tanto, si X cambia con Q3, Z, ¿qué va a pasar? También va a cambiar, ¿no? Solo que con X lo vimos que cambió con el coseno, que es esta parte de este ángulo. Y para Z sería ¿quién? El complemento. ¿Qué función? Sí. El seno, efectivamente. Aquí tenemos que ser el seno. Y es el seno, y también si lo analizamos, sería el seno de ángulo por la magnitud del vector o por la hipotenusa. Pero esa hipotenusa está aquí. ¿Están de acuerdo? Aquí está. Aquí. Pero esa hipotenusa cambiará en algún momento de longitud, de valor. Y si lo hace, ¿cuándo lo hace? Es decir, esta hipotenusa puede ser que esté más corta aquí o que esté más larga. Sí, no, va a depender del ángulo Q1, ¿no? De Si se acerca a Q1 y de 90 grados, Q2, se va a ir haciendo más exactamente. cerquita, ¿no? Se va a ir haciendo más, Claro, más si yo corta o más subo larga. este ángulo aquí y lo bajo más, pues obviamente la proyección que tenga va a ser más corta, por lo tanto esta hipotenusa es más corta. El ángulo que tenga aquí, pues va a ser una proyección menor en X y menor en Z. Quiere decir que esta hipotenusa depende de Q1 y Q2, y eso ya lo tenemos. ¿Quién es? Este valor que está aquí, que vamos a hacer girar, este que estaba acá, ¿por quién estaba representado? Ya hice muchos garabatos, ahorita los borro. ¿Ya vieron quién representa esa hipotenusa? Esta que está girando, que era esta. ¿Esta cómo la obtuve? No, sí, ya lo habéis dicho. Depende de Q1 y de Q2. ¿En dónde veo que está dependiendo Q1 y Q2 y que se proyecta en este eje? Hipotenusa, ¿no? Lo acaba de decir. Sí, la hipotenusa, Sí, pero ¿no? aquí en las ecuaciones que ya planteamos, ¿quién me Ah, lo ok. está describiendo? En estas ecuaciones que ya planteé, ¿quién Y, es ¿no? esa hipotenusa? ¿Quién? Sería Y. Y, no, Y que nos representaría esta parte de arriba. Y esta parte de abajo nos lo representa X. ¿Sería Y, Z? y X, perdón, ¿Sería Z? Z, lo tenemos que plantear en Z, pero esta hipotenusa que tengo aquí, que va a jalarse o va a girar, va a tener proyección en la misma X y en la misma Z. Por eso es que aquí ya consideramos este coseno de Q3. ¿Y qué va a pasar con el Z? Pues tenemos que volver a considerar esta hipotenusa, pero ahora no lo vamos a analizar en el coseno, sino en el seno, en esta parte. Entonces aquí tendríamos que esto sería L1 por coseno de teta 1 o de Q1 más L2 por coseno, coseno de Q1 más Q2. Y si se dan cuenta es exactamente lo mismo que tenemos ahí arriba. ¿Por qué? Porque es este vector, este punto. Lo que va a pasar es que este vector después lo voy a girar. Y dependiendo del ángulo que lo gire, si lo considero con respecto al seno, estaré sacando la componente en Z. Si lo considero con respecto a Y o con el coseno, estaré
sacando la componente en X, perdón. Entonces aquí, para sacar la componente en Z, debe de ser todo esto ¿por qué va a ser? Seno. Por el seno, exactamente. Seno de Q3. Y ahí está. Entonces, en este caso, vean, se repite esta parte que es nuestra proyección en un eje en X, en nuestra hipotenusa, y vamos a tener un giro sobre el eje y obviamente, si tenemos un giro sobre el eje Y no cambia, ¿ya vieron? O sea, no hay alguna componente, pero sí los otros dos elementos, tendríamos el coseno y el seno de ese ángulo. Y con eso ya tendríamos nuestras ecuaciones, modelo matemático para estos movimientos, que es 3 grados de libertad, un eslabón o una cadena cinemática de 2 eslabones y un giro en la base. Tendríamos Q1, Q2 y Q3. Vean, se va haciendo más complejo el análisis, ¿verdad? Poco a poquito vemos que se hace esto más complejo. Voy a ir borrando unas cosas para simplificar esta cuestión. Ahí está. Que se vea un poquito claro. Oh, este no era. Este y este. Ahí está. Ok. ¿Qué más? Ahí. Oh. Es que no capturé la pantalla porque luego les comparto las imágenes. Ahí está. Entonces vamos a borrar esto. Estas partes para hacerlo más fácil de analizar. Entonces les decía, esta forma, pues esa es nuestra ecuación de nuestro modelo cinemático de un manipulador de 2 grados de libertad, pero ahora sí considerándolo en el espacio, ¿no? En un análisis tridimensional, en donde yo voy a tener este giro, la proyección de estos ejes en el X y en el y también en el Z, ¿no? Aquí está, no se giró solamente esto. Y ya con eso, esto sería mi modelo cinemático directo en el cual yo voy a dar valores de Q1, Q2 y Q3 para obtener el valor de X, Y y Z. Y vean, les mencionaba, dependiendo de donde gire, donde rote, pues no va a haber ahí componente de seno y coseno porque va a mantener el mismo valor. En el caso, por ejemplo, de que este eslabón que teníamos en este plano así, en lugar de girarlo sobre el eje Y, se me ocurre girarlo o que mi articulación esté de tal forma que me provoque un giro alrededor del eje X, empezaría a cambiar. Si lo llevo hasta este plano, pues se quedaría el robot aquí, ¿no? Pero sobre este plano XZ. O si lo sigo generando, puedo sacar la complemento que estaría acá abajo, que es igual a esta, pero en el plano XY negativa, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces eso va a ir complicando hasta cierto punto las ecuaciones. Y no se diga cuando tengamos, por ejemplo, más grados de libertad, aquí otro eslabón, y además los 3 giros de rotación, ¿no? X, Y, Z, que se van a encontrar en la muñeca, como lo planteamos en la vez pasada, ¿no? Como lo estipulábamos en la parte de la topología y en las configuraciones de los manipuladores. Es más complejo, ¿verdad? ¿O si se la avientan? ¿Sí se avientan en el análisis con otros 2 eslabones? No se preocupen. Profe, No. yo tengo una duda. Sí, dime. Ese es, o sea, bueno, ya sí el modelo que hizo usted matemático, ya es, bueno, es para representar el que puso usted ahí. ¿Cómo representaría el modelo matemático uno que no tuviera la libertad de los 360 grados? Que estuviera Nada más limitado. limitamos a la hora, por ejemplo, si es el mismo, pero nada más en lugar de girar 360, solo gira 270 o 180, dentro de las restricciones de movimiento se estipula que el ángulo Q3, por ejemplo, solo va de 0 a 180 y punto. Ah, ok, pero ya hacen las restricciones Sí, de... a la hora de ok. meter los datos.
Si no le pones esas restricciones, ¿qué va a pasar? Te va a dar la solución, te va a decir, sí, le diste teta igual a 100, a 280, a 290, a los 300 grados, pues lo va a encontrar, lo va a calcular, porque estas ecuaciones te van a decir que llegó acá, ¿no? Pero físicamente, tal vez, o mecánicamente, los motores no puedan dar ese giro y solo lleguen de 0 a 180, y aunque yo quiera alcanzar esta posición diciéndole al motor en la base que debe de girar 270 grados, pues no lo va a hacer, ¿no? Pero sí, a la hora de que se hace el análisis cinemático, se ponen algunas rangos de operación, límites, para que solo sea de 0 a 180, 270, 360, etcétera, etcétera. Pero sí se estipulan a la hora de hacer el modelo, como límites. ¿Vale? Ok, entonces les mencionaba esto, imagínense, para 2 grados de libertad en un plano tridimensional. ¿Qué pasa ahora si yo ya le meto más eslabones y además voy a poder girar en los demás ejes y tener un espacio tridimensional, pero con más variables? Pues se va a hacer una serie de ecuaciones, o a lo mejor podamos encontrar, sí, exactamente X, Y, Z, pero donde tengamos relacionados más variables, ¿no? A lo mejor aquí van a ir Q2, Q3, Q4, Q5, en algunos casos también aparezca acá, el seno de uno con respecto al coseno de otro, etcétera. Entonces se va haciendo más complejo el desarrollo y más la interrelación entre las ecuaciones. Por eso, para poder representarlos de una mejor forma, se emplean lo que se conocen como las matrices de rotación, para específicamente poder identificar cómo está rotando este punto con respecto a este sistema de coordenadas. Si se dan cuenta, este punto que yo aquí dibujé y después lo giré para poder identificar sus nuevas coordenadas en X, en Y y en Z, se puede hacer con estas rotaciones y específicamente con una matriz. Y ahorita les voy a explicar por qué se usan matrices, ¿no? De tal forma que este punto lo puedo yo representar, o a este punto le puedo asignar un sistema de coordenadas, así. X, Y, Z. Bueno, en el caso de los sistemas móviles, a los puntos se les conoce como sistemas VW, que son sistemas móviles, y que me van a identificar cómo se encuentran estos ejes con respecto a otro sistema de referencia. Esta partícula ya le asigné un sistema de coordenadas en el espacio, y que va a ser móvil, es decir, se va a desplazar porque el robot se está moviendo, pero que dependiendo de cómo se mueva, será la relación de orientación y de posición que tenga con respecto a nuestro espacio de trabajo. ¿Vale? Entonces, para poder hacer eso, utilizaremos unas herramientas. Las herramientas son las matrices de rotación, que vamos a definir ahorita rápidamente, antes de que se nos agote el tiempo. ¿Hasta aquí algún comentario? No, profesor. Ok, bueno. No, profesor. Voy a borrar entonces esto y pasamos a la siguiente lámina. Diapositiva. Ok, ahí está. Tenemos aquí una matriz de rotación en su forma general, o la matriz generalizada de la rotación, y que vean, aquí podemos identificar que está hablando algo de un vector unitario, que es la representación en un eje X, un vector unitario en el U, y X, X, X con VW, Y con VW y Z con VW. ¿Por qué se hace esto? Bueno, lo que les mencionaba ahorita, suponiendo que nuevamente estamos trabajando con un sistema de coordenadas de referencia estático o de referencia global, en donde yo voy a tener el X, Y, Z, pues vamos a tener ahí estos elementos, estos sistemas, ¿no? X, estos ejes, sería Y, perdón, Y este sería Z. Y así como vimos esa partícula que teníamos libre en el espacio, que podríamos representarla aquí con este puntito, pues nosotros podríamos encontrar un vector que la una, ¿no? Con respecto al eje, pero ese vector debe de tener orientación tanto en el eje, si yo proyecto aquí, tanto en este eje, si yo proyectara hacia acá, hacia XY, pues necesitaríamos también el otro ángulo, en fin. Entonces aquí tenemos este ángulo de elevación, de giro, y podríamos tener desviación aquí, pero ahorita no se está utilizando. Bien, bueno, este punto lo podemos encontrar. Sin embargo, ahorita para poderlo identificar de forma más fácil, lo primero que hay que hacer es encontrar cómo se
cómo se están relacionando los ejes de coordenadas. Entonces yo le puedo asignar a este sistema, a esta partícula, a este punto en el espacio que voy a analizar, un sistema de coordenadas muy similar a este, pero que será considerado como un sistema móvil porque el objeto se va a estar desplazando. Entonces es un sistema U, V y W. Voy a borrar el verde para que no se confunda, ¿eh? De tal forma que estos dos sistemas lo vamos a poder representar cómo se encuentra uno con respecto al otro, y para ello también se van a utilizar lo que se conocen como vectores unitarios, es decir, aquí habrá un vector unitario en X, un vector unitario en Y y un vector unitario en Z, ¿sí? Los famosos IJK, que es para poder identificar la forma de operación de los ejes, ¿no? Del producto cruz. Entonces ahí tenemos vectores unitarios. ¿Por qué utilizar vectores unitarios? Bueno, acuérdense de las propiedades de los vectores que decíamos ahorita hace unos instantes. Tienen magnitud, dirección y sentido. Entonces la dirección la vamos a estar analizando con el ángulo que exista entre ellos. La magnitud, por facilidad, ahorita ya no vamos a poner que sea L1, L2, 10, 20, 30 centímetros, sino la unidad. Por eso se van a utilizar vectores unitarios. Y el sentido tiene que ver si se aleja del origen o si se acerca, si pasa por él, para poder identificar el sentido en el cual está trabajando este vector, ¿no? Y otra de las características que vamos a ver, si se percatan aquí, en esta matriz generalizada hay algo muy peculiar, lo que se le conoce como producto punto de dos vectores. ¿Alguien recuerda estas propiedades y cuál es el resultado del producto punto de dos vectores, por ejemplo, que son paralelos? Y el producto punto de los vectores, que son perpendiculares. ¿Alguien lo recuerda? No, profesor. Nada, nada. ¿Qué se imaginan que sea? El producto punto entre dos vectores paralelos Una unitarios. multiplicación, ¿no? Pero no recuerdo bien tanto de paralelos como... Ok. ¿A qué sería igual, por ejemplo, paralelos? Responde básicamente a lo que estamos analizando aquí con los ejes. Para resolver esto. Vamos a suponer que tenemos aquí mi sistema de coordenadas nuevamente. X, Y, X y Y. Y que voy a tener yo un vector. Voy a llamarlo un vector. Bueno, vamos a llamarlo el vector P. Uy, porque cambio el color aquí. Y. Es que no termina el comando. Perfecto. En vector, le vamos a poner un vector P. Voy a tener este vector P y voy a tener diferentes opciones, ¿no? Este vector P. Para empezar, lo voy a considerar como vector unitario, de tal forma que no me importa el tamaño, ni la magnitud, ni el valor de P, sino simplemente lo voy a tomar como 1. Tiene la magnitud, que es unitaria, dirección, que tendría que ser el ángulo, y el sentido, si va a salir del origen o está entrando al origen. Suponiendo que se aleja del origen y que el ángulo, este es el que vamos a analizar. Para cuando sean paralelos, quiere decir que aquí hay dos opciones. ¿Paralelo con respecto a quién? Aquí tendríamos paralelo el vector unitario del vector P con respecto a X. ¿Cómo serían los, bueno, lo voy a dibujar más largo. Este es el unitario. Vamos a suponer que sea la misma magnitud de aquí. Y a la hora de girarlo estaría así, ¿no? ¿Cómo sería el producto entre este valor del vector P con respecto al eje X? Si ambos valieran 1, ¿cuál sería el resultado? O sea, ¿cuánto valdría la proyección de este vector con respecto a X? No. Bueno, lo planteo de otra forma.
Con este ángulo nosotros pudimos calcular lo que era el cateto opuesto y cateto adyacente. Y cada cateto representaba una de las cosas con respecto a Y y a X, ¿no? Por ejemplo, el cateto opuesto nos representaba la proyección con respecto a y el cateto adyacente nos representa la proyección de ese vector con respecto a X. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, cuando el ángulo es 0, ¿cómo sería la proyección de aquí? Pues bueno, si estamos hablando de que esto es el seno y el coseno, aquí tendríamos que considerar el coseno de 0 grados por el vector P. ¿Y el coseno de 0 a qué es igual? A Uno. 1. A 1. Entonces, si estos dos vectores coinciden, que es este vector P unitario con el vector unitario de X, son paralelos, ¿qué creen qué resultado nos va a dar entre ellos? Es muy parecido a lo que puse aquí. ¿Una magnitud escalar? Sí, pero el valor de esa magnitud es la unidad. Es 1. Porque estamos haciendo o estamos considerando que la proyección de este eje corresponde completamente toda a la proyección del eje X. Y es 1 porque estamos considerando los vectores unitarios, ¿no? Si no fueran vectores unitarios, si fuera un vector con una determinada magnitud, el resultado de estos pues sería la magnitud del vector, no sé, 10, 20, 30. Pero como se está considerando vector unitario, el resultado del producto punto entre ellos es 1. ¿Qué pasa para este caso cuando son perpendiculares? Pues es tanto como decir, este ángulo subió hasta que llegó hasta acá. Ay, al revés. Hasta acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este vector, pero con el mismo X? ¿Cómo se encuentran? A 90 grados. Y de aquí, ¿hay alguna proyección a ese ángulo? De ese vector con respecto al eje X. Este vector tendrá proyección en X estando aquí en esta posición. No. No. Entonces, la componente de este vector con respecto a X, pues es nada. Entonces, este resultado es igual a 0. Entonces, con eso podemos determinar o recordar dos propiedades de los vectores unitarios. Dice que la multiplicación, el producto punto de dos vectores unitarios que son paralelos, es igual a 1. Mientras que el producto punto de dos vectores perpendiculares es 0. Es decir, no hay correlación entre ellos de proyección de magnitud, por lo tanto es 0, mientras que cuando es paralelo, pues digamos así que uno se hace sombra al otro de forma completa de su vector, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué se utiliza esta parte, esta matriz, esta forma de representarlo? Pues porque son estos ejes que tenemos aquí, el VW con sistemas unitarios, y tenemos un sistema de referencia o sistema global donde vamos a trabajar X, Y, Z. Entonces, para poderlo representar, pues, podríamos tener muchas combinaciones, es decir, yo lo puedo girar o puedo cambiar la posición y tener que, si lo giro, me quedaría hacia abajo, uno saliendo y el otro hacia acá, ¿no? O lo pude haber girado sobre este eje y me quedaría un sistema aquí, otro sistema acá y un sistema acá arriba, ¿no? En fin, podría tener múltiples combinaciones. Pues esas combinaciones posibles que hay entre este eje, entre este sistema de coordenadas y este sistema de coordenadas, es la multiplicación respectiva de cada uno de sus ejes o de su tríada. Por lo tanto, tenemos que 3 por 3 nos va a dar 9 valores. Y lo podemos identificar aquí en esta matriz de 3 por 3, precisamente que nos va a permitir identificar aquí los sistemas del eje móvil, que es el el B y el W. Y si se alcanzan a dar cuenta, en la parte de las columnas aparecen esos componentes, U, V y W. Cambiamos de columna y cambia el valor. Y del otro lado tendríamos la combinación del sistema fijo, que corresponde al X, Y y Z. ¿Ya vieron? De tal forma que aquí en esta fila
La primera aparecerán los componentes en X multiplicados por sus contrapartes y van cambiando correspondientemente en Y y Z. Entonces aquí podemos apreciar este tipo de agrupación, ¿no? Donde tenemos Z con respecto a U, aquí vemos Z con respecto a U, y B, ahí estará la multiplicación. Después tengo Z y B, y aquí estará la multiplicación. Z y W, la multiplicación. Si lo estoy hablando con respecto a Y, pues vean, aquí está. En fin, todo esto. Entonces, a la hora de realizar esta multiplicación, lo voy a poner acá abajo, ¿cuál sería el producto punto de acuerdo a este primero, de este sistema con respecto a este? Por ejemplo, ¿cómo es el resultado o cómo están los vectores U con respecto a X? Por ejemplo, este vector U con respecto a este X. Los podemos apreciar que están de qué forma. ¿Paralelos o perpendiculares? Paralelos, ¿no? Son paralelos, ambos están haciéndose en dirección hacia el lado derecho, en el plano de la pantalla, y por lo tanto, si nosotros trasladáramos este sistema de coordenadas al origen, podríamos ver que ambos están empalmados y van en la misma dirección, sentido, y no hay ángulo, son paralelos. Entonces el resultado del producto punto entre ellos será 1. ¿Sale? Bueno, seguimos analizando. Ahora, el sistema B, el eje B con respecto a X, ¿cómo está? ¿Cómo se comporta? Veamos, B está hacia arriba del sistema y X está hacia la derecha. ¿Cómo estará el ángulo entre ellos? Pues son perpendiculares, ¿no? Son Sería. perpendiculares, sí, efectivamente. Uno está hacia arriba, el otro va a la derecha. Hay un ángulo mínimo de 90 grados también porque hay otras características. Bueno, ahorita acabamos de apuntar y les digo qué pasa aquí. Son perpendiculares y por lo tanto lo que acabamos de analizar aquí dice que el resultado va a ser 0. Entonces ahí será 0. Ok, en la siguiente línea tenemos que es el W con respecto a X. Tenemos a W y X. W está hacia la derecha, perdón, X está hacia la derecha y W está, digamos, saliendo del plano, ¿no? Lo dibujé en una forma isométrica, pero técnicamente tendría que estar saliendo de nuestra pantalla, nuestro plano. Y obvio, hay 90 grados entre ellos. ¿Cuánto sería? ¿Pero? También sería 0. 0 igual, excelente. Ahí la proyección entre ambos sería 0. Entonces, ¿qué pasaría en la siguiente fila? Ahora estamos cambiando de sistema de referencia o de valor de referencia al valor Y. Y volvemos a hacer ese mismo análisis. U con respecto a Y, ¿cómo se encuentra? 90 grados. Perpendicular. 90 grados son perpendiculares, por lo tanto el producto punto entre ellos será 0. Excelente. En el siguiente, B con respecto a Y, ¿cómo están? Sería ¿Están paralelas? 1, son paralelos, el producto punto entre ellos es 1, excelente. Y ahora B con respecto a Z. Es perpendicular. Sí, es perpendicular. Perpendicular, perdón, y no, pero no es B con respecto a Z. Es Y con W, B. ¿no? Es W, perdón, sí, tienen razón, me salté un paso y ahí va hasta abajo. Aquí sería W con respecto a Y, excelente. W con respecto a Y, aunque también están de forma perpendicular, ¿no? Uno estaría saliendo de la pantalla y el otro subiendo. 90 grados entre ellos y el resultado será 0. Y ahora sí, finalmente tendríamos la proyección otra vez de U con respecto a Z. U con respecto a Z. Serían perpendiculares. Perpendicular, 0. Excelente. Ahora, U con respecto a Z. Perdón, B con respecto a Z. La que sigue es B. También perpendicular. Perpendicular. Uno sube y otro sale. Excelente. 0. Y W con respecto a Z, ¿cómo se encuentran? Sería 1. Paralelas. Paralelos, están ambos están saliendo, digámoslo así, del plano de la pantalla, ¿no? Y esta sería mi matriz que represente la rotación de esos dos sistemas de coordenadas, ¿sí? Que las obtenemos de esta matriz generalizada que tenemos aquí en este caso. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que en este caso hicimos un giro y vamos a suponer que este es U.
Este es U, esta será B y esta será W. Ahí lo puse con mayúsculas, pero bueno, ahí va. Alguien está en sala de espera, permítanme. No, no ya entro. Ok. Entonces, ¿cómo estaría esta? Por ejemplo, en la siguiente. ¿Cómo se encuentra U con respecto a X? Sería igual 1. 1, excelente. Entonces tenemos U con respecto a X, coinciden, no hay problema, son paralelos, es 1. Ahora, V con respecto a X, ¿cómo están? Paralelas. Paralelos, ¿no? Uno está hacia abajo, el otro hacia la derecha, entonces el resultado entre ellos es 0. Ahora, W, ¿cómo se encuentra? Para abajo. Está hacia abajo W con respecto a X. Es como Sería, hacia la derecha, el otro hacia abajo, hay 90 grados, son perpendiculares y al ser perpendiculares es 0. Excelente. Ahora, ¿qué pasa con B? B es esta, ¿no? B con respecto a X, ¿cómo está? Paralela. ¿Paralelos? No, perpendiculares, ¿no? B está saliendo, Perdón, sí. X está así hacia la derecha. Sí, son perpendiculares, entonces es 0. Después, D con respecto a... Perdón. No, ¿y qué hicimos? no, más bien, Perdón, no, era U con respecto a Y. Estoy cambiando ajá, respecto a acá. Disculpen, ya me estoy adelantando a los análisis. U con respecto a Y, perdón. Aunque es igual, ¿no? Vemos que este está también sería hacia la derecha, perpendicular. esto está hacia arriba, son perpendiculares y el resultado también era 0. Sí, gracias. Ahora sí, B con respecto a Y. Igual, uno está saliendo y el otro está hacia arriba. ¿El resultado será? 1. No. 0, ¿no? 0, porque están No, sí, perpendiculares. va a ser Tratando de 0. trasladar a este eje, este V quedaría aquí y Y hacia arriba. Entonces hay un ángulo de 90 grados entre ellos y va a ser 0. Pero ¿qué Sí, pasa con B y Z? Es 1. Es 1. En este caso están alineados, están en la misma dirección, sentido y todo. Vamos a tener un 1 aquí. Ok, veamos entonces ahora con el último fila, que tenemos que U con respecto a Z, ¿cómo están? Si lo trato de acercar aquí al origen, U estaría en este punto y Z sería 0, ¿no? y sería 0 porque son perpendiculares. Excelente. ¿Qué pasa con B que está aquí y Z? Serían paralelas, sería 1. Serán paralelos, hay proyección y sería 1. Y W con respecto a Z, pues W está hacia abajo y Z está saliendo. Va a ser 0. 0. Excelente, ahí no hay ningún problema. Esto sería el valor de la segunda matriz o del segundo caso que nosotros dibujamos ahí, ¿no? Y puede haber múltiples casos, puede haber múltiples situaciones, ¿no? Y finalmente, a lo mejor vamos a suponer que este de acá, pues, voy a ponerle aquí que es U. Tampoco es tan arbitrario que los asigne. Ahorita les voy a explicar cómo se asignan V y W. ¿Vale? Deben de cumplir ciertos criterios. Ok, entonces, U con respecto a X, ¿cómo están? ¿Valdría 1? Con respecto a X, son paralelos. Valdría 1. Casi vale 1. ¿Por qué no vale 1? ¿Qué de diferente encontramos entre ellos? ¿La dirección? La dirección. En este caso, bueno, la dirección es la misma porque tienen 0 grados entre ellos. Lo que cambia es la otra propiedad. La orientación. Sentido. El Sentido. sentido, perdón. El sentido, exacto. Ese es el sentido. Entonces, como son sentidos opuestos, nosotros lo vamos a representar con el signo negativo. Entonces es un -1. ¿Por qué quiere decir que están encontrados estos ejes? Tanto U con respecto a X, ¿vale? Entonces ahora veamos B con respecto a X, ¿cómo están? Es más fácil de ver, ¿no? B está hacia la derecha, X está hacia la derecha, B está saliendo. Hay un Va a ángulo de valer 90 0. entre ellos, debe de valer 0. Puse O. Y el último, bueno, de esta columna, que es W,
W con respecto a X. W está hacia arriba, X está hacia la derecha. ¿Cómo son? Cero. También serían paralelos. W está hacia arriba y X. X está hacia la derecha. O sea, si este lo traslado para acá al origen, quedaría aquí. Perpendicular. Perpendicular, entonces esto es 0. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa ahora con B? ¿No? Ah, no, perdón. El mismo sistema, pero ahora con Y. U con respecto a Y. Si lo traslado aquí a su origen, este eje queda aquí atrás. Y Y Va a ser perpendicular. son perpendiculares y el resultado es 0. B con respecto a Y. Es igual, imagínense, lo traslado hacia acá. Pues B me queda en este eje y Y hacia arriba. Y va a valer Cero, es 0, ¿no? 0 porque son perpendiculares y no hay proyección. Y finalmente tengo a W con respecto a Y. Si lo traslado, aquí quedaría. Y va a valer 1. son paralelos y de mismo sentido. Entonces este es un 1. Ok, y ya para terminar con Z. U con respecto a Z. ¿Cómo están? Igual lo vuelvo a trasladar y veo que está aquí. Y entre ellos debe de haber 90 grados. 90 grados. 90 grados. Va a ser 0. Perfecto. V con respecto a Z. ¿Cómo son? Lo traslado, queda aquí y B quedaría a lo largo de esto, ¿no? Es Va a 1, valer ¿no? 1. 1 porque son paralelos, excelente. Y al último, W está hacia arriba y Z está hacia afuera. El Va a valor ser sería perpendicular y va a valer 0. 0. excelente. Sí, así es. Entonces, ya tendríamos este otro valor de otra matriz. Y podemos así encontrar múltiples situaciones, pero analizando esto, la parte de los sistemas móviles VW con respecto al sistema móvil, el sistema fijo X, Y, Z, para poder sacar esas proyecciones, ¿no? En el primero vemos que es la identidad, porque exactamente como está este sistema, corresponde al de referencia. U con X, B con Y, W con Z, o incluso después para no tener ese problema de VW, lo que se hace es ponerle subíndices a los ejes, y en este caso podríamos tener X0, Y0, Z0, y en los demás tendríamos X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, etcétera, etcétera, para poder tener algo, digamos, un poquito más coherente, ¿no? Para no estar haciendo esos cambios, que primero eres X, luego eras U, etcétera. Ok. Y aquí quisiera destacarles un pequeño tip. Vean, una vez que ya encontramos proyección con uno de los ejes, por ejemplo tanto en la fila como en la columna, ya no se deben de repetir ceros, porque si no sería como tener un ángulo ahí diferente al perpendicular, que haga que la proyección de ese eje se vea en dos ejes del sistema de base. Entonces eso no es posible. Vean, aquí lo mismo pasa en este sistema que coincidió con Y, con U, con B. Lo mismo, tanto para fila como al revés, para columna como para fila, no hay valores de unos. Y finalmente aquí en igual, hay un 1, ya no tengo nada en la fila, ni en la columna. O lo volví a decir al revés, fila y columna. Aquí igual, vean, tenemos el 1, ya no aparece ni en fila ni en columna ese valor. Tengo el 1, ya no se debe aparecer ningún 1. Si por alguna razón por ahí encuentran doble 1, o sea que se encuentren un 1 aquí y un 1 acá, pues ya definitivamente está mal. O que por acá encontraron dos unos, eso es incoherente, ¿no? No estamos haciendo un análisis correcto y eso nos permitiría ayudar a identificar desde un principio que estamos haciendo los cálculos mal para no pues extendernos en las ecuaciones y darnos cuenta al final que con una matriz que esté mal, pues todo el modelo está mal. Ya que recuerden que las propiedades de las matrices son más particulares, más singulares que si estuviéramos utilizando escalares, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, la que no es conmutable, no es lo mismo A por B que B por A, ¿no? En fin, esta es la razón de poder utilizar estas matrices de rotación que representan los ejes de un sistema móvil con respecto a fijo, y ese sistema pues prácticamente representa una partícula, un punto en el espacio,
y cómo lo ve con respecto a la orientación un sistema inercial o un sistema fijo. ¿Sí? Sin embargo, pues estos son de los casos más sencillos, ¿no? Los más básicos. ¿Qué va a pasar cuando estos ejes cambien? Bueno, pues no se pierdan el siguiente capítulo y vamos a platicar sobre ello. Gracias, profe. Y veremos aquí eso, ¿no? Aquí está lo que habíamos platicado rápidamente. El producto punto entre los vectores, son paralelos es 1, cuando son perpendiculares es 0, lo que describo aquí en esta diapositiva. Vemos el eje IJK de W, X, Y, Z, y obtenemos lo que vimos aquí, la matriz de rotación de identidad. Y por lo mismo, esto quiere decir que los ejes, tanto el móvil como el fijo, corresponden en identidad en cuanto a los ejes. Y les decía, esto es cuando se empieza a complicar el asunto y cuando nos empiezan a hacer un batidillo en los puntos y se mueven por un lado, por otro, que fue lo que vimos acá atrás en el dibujito que teníamos del manipulador. En cuanto empezamos a rotarlo, esto se complica. Entonces, la siguiente sesión platicaremos sobre ello y trataremos de entender cómo se representan estos, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, muchachos? No, profesor. ¿Todo bien? No, profe. No, profe. Sí, Excelente. profe, sí, todo bien, profe. Híjole, ya terminó la sesión, ya me robé un minuto. Bueno, vamos a suponer que llegaron todos y les pondremos estrellita. Creo que sí estamos la mayoría. Sí, somos 29. Vale. Bueno,